Queridos hermanos, una muy bonita noche. Me siento de verdad muy agradecido al Señor porque me ha regalado una experiencia maravillosa, pero que no tiene fin. Hoy no se termina, disculpe hermano que le contradiga y con todo el respeto. Hoy nosotros no estamos culminando una semana de oración, simplemente hemos tenido una experiencia una semana, pero las semanas de oraciones debieran ser toda una vida. Cada noche que abrimos la palabra de Dios en nuestra casa es una noche de oración. Y si hacemos una semana de oración también en nuestra casa. ¿Vale? Sí, vale. Así es que a partir del día en que nosotros nos entregamos a Dios, hasta el día en que vivamos en este mundo, viviremos inmersos en predicación, en semanas de oración, en campañas, ¿no es cierto?, en reavivamientos, en semanas de mayordomía. Así es la vida cristiana, así debe ser nuestra vida. Así debe ser la vida nuestra, constantemente estar empapándonos de la palabra de Dios. Qué alegría cuando nos empapamos de la palabra de Dios, qué alegría. Usted no sabe el gozo que se siente cuando uno se alimenta, es nutrido, recibe la palabra de Dios, uno se siente gozoso y uno tiene ganas de cantar, de verdad. Por eso mi hermana Anita ayer cantó. No, es una broma, no. Mi hermana Anita siempre canta. Bueno, en esta noche nosotros vamos a delimitarnos a leer 1 Corintios capítulo 10. La carta primera de los Corintios. Hay más temas. Hay temas de mayordomía, ¿no es cierto? Hay temas acerca de los dones. Pero hoy vamos a limitarnos a leer 1 Corintios capítulo 10. Y saben, al parecer estos días el apóstol Pablo, al hablarle a los corintios, ha estado siendo muy fuerte, muy hiriente, muy ofensivo. Ha estado solamente tocando la herida del ser humano, ¿no es cierto? Y no es el propósito del apóstol Pablo hacer sentir mal al que ya por sí mismo es consciente que está mal. No es el propósito ese. Es el propósito podernos levantar, es el propósito podernos motivar, podernos restaurar, llevarnos a la vida. Porque en este mundo vivimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cada exhortación que el apóstol Pablo hace nos levanta, nos despierta. Y es ahí que nosotros decimos, hey, ¿qué estaba pasando? Y 1 Corintios 10, vemos que el apóstol Pablo va a poner unas analogías, va a poner unos ejemplos, para de esa forma describir un mensaje para los corintios. A veces son buenas las analogías, no las comparaciones, las analogías, las ilustraciones. Y qué mejor de casos reales. Ahora el apóstol Pablo va a usar la historia sagrada, va a hablar acerca de los israelitas en el pasado para poder darles un mensaje de esperanza a la iglesia. Porque si yo fuera miembro de iglesia de Corinto, veo que los hermanos están divididos, cada uno por su lado, no hay una sola voz, un solo pensamiento. Veo que en la iglesia han ocultado un pecado grave. Veo que la iglesia ha hecho esas cosas. Veo que la iglesia está hablando que el matrimonio no es tan bueno, como que eso es pecado. O sea, cuando yo veo una iglesia así, me desmotiva. ¿Qué ganas de ir allá, pues? Veo una iglesia que peleándose el uno al otro por quién es el mejor. Yo veo una iglesia así, no me da ganas de ir, no sé, porque no se respira una atmósfera bonita, pues. Porque en vez de ser un ente que me influya, que me motive, me hace todo lo contrario, me desmotiva.
Y es por eso que en este momento, ahora el apóstol Pablo va a decir, bueno, en conclusión, por así decirlo, de todos los problemas que hemos venido tratando, quiero que ustedes sepan esto. Si usted es feliz siendo fiel a Dios, siga siendo feliz siendo fiel a Dios. Y no se deje llevar por lo que sucede a su alrededor. En conclusión, es eso lo que el apóstol Pablo va a decir en este capítulo. Y para eso va a dar una recomendación. Vamos a leer. Capítulo 10, versículo 1. Hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. El apóstol Pablo se dirige como que si no ha pasado nada. Hermanos, ¿cómo se podría llamar hermanos a una iglesia que está así dividida, una iglesia que está criticando, que no hacen caso a Pablo, una iglesia que está peleándose, orgullosa, una iglesia jactanciosa? ¿Será digna de llamarle hermanos? Yo creo que no. O sea, no nos merecemos que nos llamen hermanos cuando nosotros no estamos bien. No nos merecemos. Porque, no, ¿yo qué voy a llamar de hermano cuando yo estoy mal? Pero el apóstol Pablo los llama hermanos. No los estaba odiando, no los estaba recriminando. Hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, esa palabra es poderosísima. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedó tendida en el desierto. Queridos hermanos, no juzguen lo que ustedes ven en la iglesia y dejen al justo juicio de Dios. No se dejen afectar porque ustedes van a comenzar a juzgar, porque es evidente. Cuando nosotros tomamos decisiones de disciplina, no estamos juzgando. Eso no es juzgar. Es darle la libertad a la persona para que él haga lo que él desea. Es hacer poner las cosas en orden dentro de nuestra comunidad de fe. No es juzgar. Juzgar es, sí, usted ya está condenado, usted ya no se merece el cielo, usted está perdido. Eso es condenar. Eso es condenar. Hablar de manera directa, confrontiva contra una persona. Pero corregir el pecado de manera colectiva, eso es otra cosa. Y aquí el apóstol Pablo en estos versículos dice: hermanos, quiero que ustedes sepan lo siguiente, porque por lo que me estoy dando cuenta, se están sintiendo mal, porque piensan de que, como esto ha pasado, ya la iglesia no sirve. Ya la iglesia, ya no es ni iglesia. Ya eso ya no es ni siquiera para poder llamar iglesia. Pero quiero decirles, aún aquel grupo que está peleándose porque quiere ser de Apolos, aún aquel grupo que ya no acepta a Pablo, aún aquel grupo que dice que no, ellos solo siguen a Pedro, aún aquel grupo que han ocultado el pecado de ese hombre que ha estado conviviendo con su madrastra, aún a pesar de ese grupo, pero quiero ponerles un ejemplo. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, ¿cuántos cruzaron el mar? Todos. Pero había gente que se estaba quejando. Que sí, ¿para qué nos has traído? Ahora moriremos aquí, ves que nos están trayendo aquí para que muramos ahogados y atrás a los egipcios. Por tu culpa, Moisés, hubiésemos quedado ahí, hubiésemos preferido el sacrificio, la esclavitud. Hermanos, cuando Dios abrió el mar, ¿cuántos cruzaron? Todos. Y aquí dice algo interesante. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Es un prototipo el cruce de los israelitas por el mar como el bautismo.
todos, sin excepción de nadie, fueron bautizados, fueron perdonados, fueron aceptados por Dios. Dios como que no hizo caso. Es como cuando un papá ve que el hijo hace berrinche, le saca la lengua, y el papá ni caso le hace, pero igual le da de comer. Aquí encontramos que Dios dice, mira, Pablo dice, hermanos, quiero que sepan esto, que en el amor de Dios siempre están incluidos hasta los que no se merecen nada. ¿Cuántos cruzaron el mar? Todos. ¿Cuántos comieron el maná? Todos. ¿Cuántos bebieron el agua cuando estaban quejándose que sí, que estoy acá, que estoy allá, que ya no hay agua, que estoy acá? Y Moisés ya de la impaciencia, él solamente debía hacer una acción suave en obediencia a Dios. Él de la ira, y pasa el agua, ¿no es cierto? Pero todos bebieron el agua. Aún a pesar de que ahí había gente que, o sea, humanamente, oye, ¿sabes qué? Mejor, ya ándate, o sea, por no decir otra palabra, o sea, ya déjanos en paz, ya deja de molestar. Sin embargo, todos bebieron el agua. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. Es decir, el pan era Jesús, ¿no es cierto? El mar era, por así decirlo, la muerte de ellos, en la muerte de Cristo también, ¿no es cierto? Estaban siendo sepultados en la muerte de Jesús, y cuando salieron del mar, fueron, por así decirlo, nacieron a una vida nueva. Todos estaban viviendo bajo la misericordia de Cristo Jesús, porque Cristo también era el pan y Cristo era la roca. Pero aquí vamos a encontrar que la misericordia divina también está con la justicia divina. El versículo 5 dice, sin embargo, aún a pesar de que todos estuvieron gozando de las bendiciones materiales de Dios, las bendiciones físicas de Dios, aunque todos estaban participando de la entrada a la Canaán terrenal, sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedó tendida en el desierto. Esa analogía el apóstol Pablo les está dando a los corintios. Queridos hermanos, ¿cuántos fueron parte de la iglesia de Corinto? Todos. ¿Cuántos fueron bautizados? ¿Cuántos aceptaron a Jesús como su Salvador personal? Todos. ¿Cuántos fueron parte de la iglesia de Corinto? Todos. ¿Cuántos llegaron a sentir perdón en su corazón? Todos. Pero deja que en el justo juicio de Dios se queden las personas que no agradaron al Señor. Pero ustedes sigan agradando al Señor. Porque en el justo juicio de Dios se quedan los que no agradaron al Señor. Ustedes conocen, salió una generación adulta, no tan adulta, ¿no? Bueno, también había gente adulta, pero esa generación no entró, murieron en el desierto. Y los hijos de esas generaciones fueron los que entraron. Es por eso que en el libro de Josué, si ustedes leen, cuando ya entraron a la Canaán terrenal, ahí hay un versículo que dice, y apareció una nueva generación que no conocía a Jehová. ¿Por qué? Porque ellos eran chiquitos, por así decirlo, ellos nacieron en el desierto y fueron creciendo. Entonces, queridos hermanos, si nosotros hoy tenemos una iglesia que está mal, si nosotros hoy tenemos una iglesia que está desestructurada, está tirada, o sea, trillada, está hecho pedazos, ¿vamos a cerrar la iglesia? No. ¿Vamos a claudicar? Peor. ¿Nos vamos a ir a otra iglesia? Mucho menos. Aquí está la paciencia de los santos. Hay que aprender a sacar calor del frío. Eso dice una cita de Elena de White. No me pregunten en qué libro. Y ella decía, hoy es el momento
donde tenemos que aprender a sacar calor del frío, valor de la debilidad, fuerzas de la debilidad y valor de la cobardía, porque muchos están así. Entonces, si la iglesia ecuatoriana no está bien, Señor, tú harás lo mejor, pero yo persevero en ti, pero yo avanzo contigo, pero yo sigo siendo fiel contigo, aún a pesar de mi condición. Te quiero seguir agradando, Dios, te quiero seguir agradando, aunque la iglesia está así, acá, todo acá, pero yo te quiero seguir agradando. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a juzgar, yo soy el primero que me voy, y ahí ya hubo una gran pérdida para la fe mía y para la fe de muchos que aún quieren hacer encender su fe. Pero como vieron al valiente que se fue, si el que estaba fuerte se va, yo también voy, pues. Y el apóstol Pablo dice: todo esto sucedió por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el apóstol sigue hablando, sigue dando más analogías, más ejemplos. Y también dice el versículo 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Uno de los pecados del pueblo de Israel fue la idolatría. Y en el Antiguo Testamento la idolatría, puntualmente hablando, era ídolos, era estatuas. Habían estatuas puntuales que por lo general casi todas las culturas tenían. Una de ellas, el famoso dios Moloch, un dios estatua que muchas veces lo representaban muchas culturas con mitad cabeza humana, y a la parte de debajo era como un tanque, por así decirlo, y era como una puerta, y eso era un fogón, y ahí hacían sacrificios humanos, porque para las culturas moabitas aquel dios era el dios que hacía llover, aquel dios era aquel dios que producía la lluvia, y había en la agricultura buenas cosechas. Pero cuando había sequía, pero cuando había calamidad, había crisis, enfermedades o muertes, porque los dioses, el Dios está enojado, y para apaciguar la ira no hace falta simplemente que yo me lacere, porque todas las culturas tenían sacerdotes, y los sacerdotes paganos tenían la costumbre de lacerarse el cuerpo. Primeramente comenzaban con ayunos, no comían, se quedaban muchas veces solamente cubiertos la cintura, quedaban así desvestidos para mostrar confusión en sus concepciones. Pero cuando ya no actuaba su Dios, se comenzaban a lacerar. Y los israelitas habían caído en esa idolatría. Había otra diosa llamada Artemisa, la diosa en el Antiguo Testamento, la diosa que por lo general bendecía, cubría, protegía a las mujeres. Y con el pasar de los años esa diosa fue traducida como la diosa, se me fue el nombre, se me fue. Bueno, pero en el Antiguo Testamento la idolatría eran ídolos, y los israelitas muchas veces caían en hacer sacrificios de bebés humanos para poder traer bendiciones para ellos también. Y les dice ahora a los corintios: ni sean ustedes idólatras, ni sean ustedes idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, le da una aplicación a la idolatría, ya no a los ídolos del Antiguo Testamento,
Ahora el apóstol Pablo le da una interpretación, una reinterpretación, para que podamos sacar nosotros una aplicación. Reinterpreta y dice que ahora la idolatría en el Nuevo Testamento ya no se limita a simplemente ídolos. La gente ha cambiado. Ahora la idolatría es la intemperancia en lo que nosotros comemos, la intemperancia en lo que nosotros bebemos. En otras palabras, ahora nuestro vientre, nuestra barriga, nuestro apetito llega a traducirse como nuestro Dios. Y ahora el apóstol Pablo dice: no sean ustedes idólatras como fueron ellos, porque ellos también cayeron en la idolatría y sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque comenzaban a estar quejándose. ¿Cómo quisiéramos volver a Egipto para comer los pescados, comer el pollo, el chancho, comer los melones? Quisiéramos comer esto, quisiéramos comer... El apetito fue una depravación para ellos, aunque el apetito no es una depravación. El apetito es una... ¿cómo podría decir? Es una necesidad natural que Dios colocó en el ser humano, pero el apetito pervertido se nos traduce como una idolatría. Por eso dice el apóstol Pablo: ni seáis idólatras. Yo idólatra. Yo estaré idolatrando cuando no me controlo lo que como, lo que bebo y todas las cosas que tienen que ver con la intemperancia. Sí, yo me vuelvo idólatra. Porque para mí todo es bonito donde están las mejores comidas. Gasto jugosas cantidades de dinero por comidas. A veces vamos a un local donde venden comida, en el Quicentro o a cualquier centro comercial. Y alguna vez fui, y por eso si a uno no le pasa, uno no reacciona. Una vez fui, ya estuve haciendo la cola, y como la cola es larga, mejor me salí. Pero yo quiero probar qué tal es, pues. Así es que otra vez fui. Qué necio, ¿no? Qué necio uno. Otra vez fui. Y estando ahí, como que otra vez me quería entrar el cargo de conciencia. Bueno, dije, pero quiero probar qué tal es. Porque tanta fama que le ponen ahí, que esto de aquí, que esto de allá. Quería probar, pues si realmente es rico, pues. No me gustó la comida, pagué caro y no me llené. En serio. No me gustó. Me gusta la cocina, sé cocinar, me gusta cocinar y rico. Digo, o sea, 1000 veces yo hubiese comprado esto, y yo preparaba en la casa y gastaba menos, y no aquí que vengo a comer que con un lujo y no me lleno, no me gustó, y encima lo que pagué. Y miraba, y claro, yo compré un plato el más barato. O sea, yo buscaba siempre el más económico, porque ¿qué voy a comprar? Semejantes platos que ofrecen ahí. Y otras familias tranquilos, o sea, pagaban 40 un almuerzo, pagaban $50, 35 un almuerzo, así, claro, no solitos, no, 3, 4, así. Y frescos, ¿no? $40, cosa que digo, que necia, ¿no? Qué gente, ¿no? ¿Cómo gastan el dinero para complacer solamente un almuerzo? Tenemos tanto dinero nosotros para poder pagar $40 en un almuerzo. Bueno, distinto, bueno, que sea un cumpleaños, yo que sé, algo nomástico. Pero para darnos los lujos cada rato y gastarnos las señoras cantidades de plata, estoy robando a Dios, no el diezmo, el dinero que Dios me ha dado a mí para que lo emplee, tanto para mi bienestar como para el bienestar de otros. Y el apóstol Pablo aquí vemos que estaba entonces hablando a que la iglesia no caiga en la idolatría del descontrol del apetito. Y aquí pone un ejemplo. Dice: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que dice que los israelitas comenzaron a reclamar carne. Y Moisés también, ya un poco mal. Dios, mira, ¿qué hago con este pueblo? Una de las oraciones de Moisés le dijo: Señor, estoy cansado de lidiar con este pueblo, que mejor quisiera que me quites la vida, porque ya no soporto llevar
el liderazgo de esa gente. Mejor me hubieras quitado la vida. Y es ahí en ese contexto cuando Dios hace llover, bueno, no llover así como lluvia, ¿no? Se nos cuenta que vinieron codornices volando y no eran 100 personas, no eran 200 personas. Gente adulta era 500.000, gente adulta. Y ahí menciona los hombres por lo general, siempre se contabilizaban a los hombres. Eran aproximadamente como 600.000 hombres de a pie. ¿Qué significaba? Hombres en su mayoría de edad, sin contar niños, sin contar mujeres. Y no volaban, se dice que las codornices volaban de 1 metro por lo general de altura, o sea, que era fácil para poder coger las codornices, a tal punto que habían codornices, ¿saben cuántos días? 2 días, 3 días. La gente cogió tanto, dice que hubieron codornices 1 mes, que la gente se enfermó literalmente de la carne y murieron por probablemente infección, y murieron gente. Y el versículo 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23.000 hombres. Quisiera leer un ratito el libro de Números, capítulo 25. Se cuenta que aquí se encuentra un acto contumaz de un hombre osado. O sea, a veces es bueno aprender a agachar la cabeza cuando alguien da una orden. Números 25 dice: cuando Israel estaba en Sitín, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Fíjense, no se contentaban con las propias judías, no les era suficiente las israelitas. No, es que no me gusta la vestimenta, no, es que no son tan así como yo quiero. Y de pronto las moabitas son un poco medias sonrientes, son medias alegres y todas esas cosas. Comenzaron a vivir con ellas. ¿Y qué pasó? Ellas los invitaron a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y el pueblo se unió a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Esta expresión, el furor del Señor se encendió contra Israel, vamos a ver qué significa. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos en pleno día ante el Señor. ¿Y qué más? Así el furor del enojo del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: mate cada uno a los suyos que hayan adherido a Baal Peor. O sea, esta práctica no es que fue en un día, ya todo el mundo estaba con las mujeres en los movitos. No. Esta práctica ya se vino dando día a día. Moisés: esas mujeres no les convienen, les van a hacer apartar del camino de Dios. ¿Qué me importa? No sigan a esas mujeres, no se unan a ellos. Yo lo que quiero con mi vida. No fue de un día para otro. Para que el enojo del Señor, por así decirlo, llegue, es porque colmaron la paciencia divina y no habían hecho caso al instrumento humano, en este caso Moisés. No habían hecho caso. La paciencia divina se acabó. Dios más de una vez trabajó para que los israelitas comprendiesen, concienciasen, puedan reaccionar. Nada que ver. Y Dios tuvo que tomar una decisión, como Dios tuvo que tomar una decisión con Noé. Hay cosas que Dios hace de manera directa. Alguna vez leí esto y trataba de entender cómo es que Dios hace eso de manera directa. Mata. ¿Por qué? Y ahí leía, decía un autor, cuando una persona tiene, un ejemplo, cáncer de mama, una mujer, el seno es parte de la mujer, es parte de sí misma, pero como el seno interiormente, sus células están muertas, todo está gangrenado, 1000 veces con el dolor del alma que se queda sin el seno, pero que no muere el cuerpo entero, que es más importante. No porque esto sea menos importante, sino porque si no quitamos esto, va a acabar con el cuerpo y acaba con la vida.
Y Dios sabía que cuando las personas ya en su misericordia no habían reaccionado, era porque Dios, conociendo el futuro, sabía que así le vengan lo que le venga, le den lo que le den, digan lo que le digan, no iban a reaccionar. Porque Dios conoce nuestro futuro. Y si Dios no tomaba una decisión como esa, terminaba por corromper a todos. Y Dios tenía que, por así decirlo, sacar lo que ya no iba a cambiar, para que quede lo que sí iba a cambiar. Entonces ya la gente estaba advertida, comenzaron las acciones, y de pronto por ahí un fulano, en eso un israelita trajo una madianita. O sea, Moisés probablemente ya había dicho, ya había advertido a las personas, y de pronto por ahí aparece un caballero con una chica, y era moabita. Y probablemente pasa por su delante, y aquí dice, y en eso un israelita, versículo 25:6, en eso un israelita trajo una madianita a la vista de Moisés y de toda la congregación de Israel, cuando ellos estaban llorando a la entrada de la tienda de la reunión. O sea, los que habían tomado la decisión de comenzar a matar a aquellos contumaces estaban dolidos, estaban llorando cerca del santuario, no dentro. Y de pronto ven que un joven, un caballero pasa como que sin ni es con él, feliz de la vida, y con una chica madianita. El versículo 7 dice, lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, lleno de celo por las cosas de Dios, y se levantó y de entre la congregación tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y alanceó al hombre y a la mujer por sus vientres y cesó la mortandad de los israelitas. De esa mortandad murieron 24,000 israelitas. Entonces, queridos hermanos, volviendo a 1 Corintios 10, estas analogías, estos ejemplos, el apóstol Pablo les estaba dando a los corintios. En primer lugar le dicen, hermanos corintios, todos han sido llamados por Dios, todos se entregaron sus vidas a Jesús, todos fueron parte de la iglesia, todos han sido parte de una sola comunidad. Sí, todos se bautizaron, todos se convirtieron, muy bien. Sin embargo, hermanos corintios, yo ya sé que no todos están agradando al Señor, pero aquellos dejen al justo juicio de Dios. En segundo lugar les dice, no sean idólatras. El pecado que puede lacerar la vida y la estructura de una iglesia es caer en la idolatría. Y aquí no se está refiriendo a la idolatría de los ídolos, sino a la intemperancia, a comer por comer, a querer complacer los apetitos como se me lleve el bien. O sea, lo que la mente se me ocurra comer, eso quiero comer. A la hora que se me ocurre comer, esa hora como. La cantidad que se me ocurre comer, esa cantidad como. Con quien sea, pero como. Y formo, sin darme cuenta, una mala práctica en mi vida. Si soy intemperante en la comida, fácilmente voy a ser intemperante en lo demás. Si no me aprendo a controlar en las cosas que son, por así decirlo, más fáciles, la comida, yo tampoco tendré valor para poder controlarme en otras cosas que cada uno de nosotros podemos. Así es que la temperancia es un hábito que con nosotros lo desarrollamos, ya sea en el comer, en el vestir, en esas cosas. Estamos tomando fuerzas para de esa misma forma tener fuerzas para otras cosas. Y bueno, les decía también, entonces no sean así. Como iglesia, si ustedes caen, que vamos a comer acá, que vamos a comer allá, que vamos a hacer un almuerzo aquí, que vamos a hacer un almuerzo de la confraternidad, que un almuerzo por el cumpleaños, que una cena por Navidad, que vamos a hacer una comida porque el niño nació, vamos a hacer otra comida porque él se bautizó, vamos a hacer otra comida porque hoy salió la luna. Cuando comenzamos a hacer comidas para cada cosa, cuidado. Muchas veces ahí
se gestan pecados que Dios quisiera evitarlos. Porque en esas comelonas, muchas veces nuestros pensamientos y palabras salen, porque estamos por lo general fuera de un contexto religioso, fuera de un contexto espiritual. Y muchas veces ahí caemos y hacemos caer a otros, porque las muchas comidas generan apego, sí. Y uno pierde de vista lo que uno es. Bueno es un almuerzo, bueno es una cena, pero que no sea el común denominador de una iglesia, porque entonces ya perdió el foco. El día de ayer, ¿qué decíamos? La familia era importante, pero el énfasis, el foco principal le decía: sí, pero tú te casas, bien, estás soltero, bien, pero predica, pero sirve. Ese es el énfasis principal. Y así es que ahora decía, no caigan en eso. A veces nosotros comenzamos a perder fuerza estando bonito en la iglesia, comenzamos a perder fuerza sin que nos demos cuenta. ¿Cuándo? Cuando hay muchas actividades sociales y pocas evangelísticas. Yo no estoy en contra de los juegos sociales, no. Yo creo que más de un joven, más de una persona ha tenido la oportunidad de acercarse a la iglesia para que en la iglesia conozca a Dios, porque no es que por el juego conocen a Dios. A veces dicen, no, es que yo por los juegos me convertí a Dios. ¿Qué tiene el juego? No, por los juegos creó amistad y él comenzó a aprender los principios, nada más. Pero en la iglesia ya conocen a Dios. Así es que no es saludable cuando continuamente como iglesia estamos inmersos, ya sea dedicando tiempo, haciendo gastos, solamente en actividades recreativas. Las actividades recreativas son y a veces son actividades recreativas con finalidad, con fines, no, es que eso hacemos para poder unirnos, eso hacemos para poder estar más unidos, para poder llevarnos mejor, para poder no estar tan distanciados. Miren qué bonita la justificación. Es como querer amarrar algo pesado con hilo. Se nos va. No podemos. Nosotros unimos a la iglesia con la predicación del Evangelio. Y bueno, para ir ya finalizando, el versículo 8 decía, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, es decir, no caigamos en la aceptación ni en la práctica de relaciones sexuales ilícitas. No permitamos aquello. ¿Y qué más dice? Ni tentéis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Otra analogía. Que sí, que Dios no nos cuida, que Dios no hace nada con nosotros. Dios quitó su protección y de pronto las serpientes, que sí habían ahí, solo que Dios estaba protegiendo, su protección hacía que las serpientes, por así decirlo, estén lejos. Dios quitó su protección y las serpientes las comenzaron a morder, y feo. Y no solo eso, murieron. Cuando uno continuamente comienza a quejarse, que sí, que esto allá, que lo acá. Cuando uno continuamente comienza a estarse quejando, Dios es visto mal. Dios, como que, sí sabes lo que estás haciendo. El problema no soy yo, el problema es tú. Es tu condición. Las bendiciones no vienen, es porque tú no estás en el camino para poderte bendecir. No tentemos a Cristo continuamente con nuestras quejas, porque muchas veces, siempre, no es Dios el quien está fallándonos, somos nosotros los que estamos en el camino inadecuado para poder ser bendecidos. Porque usted no puede ponerse una camisa con el cuerpo sucio. De la misma forma, Dios no puede darnos bendiciones cuando estamos con nuestro cuerpo manchado. Y lo peor de todo, ni siquiera somos conscientes. Versículo 10, y termino por allí. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas, otra vez se repite, estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin del tiempo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El consejo para los hermanos corintios: hermanos, todo lo que ustedes me han contado, qué duro que es.
pero mire usted por su vida que no caiga. No comience a juzgar al que está errado. Tome las medidas que hay que tomar, sí, en bien de la iglesia, pero déle libertad para que el hermano se enmiende por su propia voluntad, pero usted no lo juzgue. Si usted le disciplinó, no le está diciendo, usted es un pecador, un asesino, no. Usted cumplió el mandato que dice Dios, pero no lo está juzgando. Es Dios quien lo juzgará. Y él, si es consciente, pedirá perdón a Dios y volverá. Pero yo no lo he juzgado, simplemente cumplí el mandato. Así es que, si yo soy consciente que por la gracia de Dios todavía no le he fallado, no comience a estar juzgando. No es que, o jactándome, no es que yo sí soy, yo sí soy, o sea, yo sí soy buen cristiano. Cuidado, así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el versículo 14 es el broche. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Los pecados que destruyen a una iglesia, las cosas que afectan a una iglesia, no es de un día para otro. No sé cuál es la idolatría para mi vida. Perdón, yo no sé cuál es la idolatría para su vida. Dios sabe cuál puede ser mi idolatría, a qué me puedo estar adhiriendo. Dios sabe a qué yo puedo estar haciendo mi Dios, a que sin eso no puedo vivir. Dios sabe qué es lo que usted está haciendo a algo, de que sin eso no puede vivir. Huya de la idolatría. Huya de las cosas que usted es consciente que le van a hacer perder la espiritualidad y las fuerzas en Dios. Huir de la idolatría. Apreciados hermanos, una iglesia dividida, una iglesia que no ha sancionado a la persona que debía ser sancionado, disciplinado en el momento, una iglesia jactanciosa, no es de un día para otro, es un proceso de años. Nosotros como líderes no debiéramos comenzar a juzgar. Eso es lo que menos debiéramos hacer. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para poder tomar las medidas que debemos tomar. Ayúdanos para poder salvar a esa familia. Y ayúdame a mí a no caer en lo que he visto que ellos por lo regular han estado cayendo. Porque me he dado cuenta que han estado muy entretenidos en actividades, pero no han estado entretenidos en la obra de Dios. Yo no sé la iglesia actualmente en qué está entretenida, no sé, pero siempre las iglesias están entretenidas en cosas. Y saben que muchas veces el diablo nos presenta actividades bonitas para la iglesia, pero que en esencia no tienen nada que ver con salvación de almas, nada que ver. El diablo nos susurra cosas bonitas. Una iglesia, si hay algo que tiene que estar haciendo, es salvando almas. Y para eso no tiene que estar quebrado el grupo pequeño. Para eso no debiera estar quebrado el culto en el hogar, la reunión en la casa. Porque si eso está quebrado, venir acá es un engaño. Venir acá para nosotros es un engaño. Queridos hermanos, preocupémonos por hacer de nuestra vida una vida de servicio. Vamos a hacer un almuerzo, amén, háganlo. Pero vea en ese almuerzo a quién va a salvar. Si no va a salvar a nadie, mejor no haga. Va a gastar tanta plata, le van a dejar la casa sucia, uno va a comenzar a hablar que sí, que solo vienen a comer y vienen gente que ni siquiera se le invitó, etc. Si vamos a hacer un almuerzo, que en última instancia no sea para ninguno de nosotros, que sea para otra gente. Si vamos a hacer un juego, sí, pero que vengan a jugar otros. Y nosotros como que apoyamos así nada más. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Se acuerdan un texto que leíamos
en Corintios, porque nosotros somos colaboradores del Señor. Nada más. Si hacemos eso, yo estoy seguro que por la gracia de Dios creceremos, viviremos y amaremos. Amaremos a Jesús, amaremos su venida, amaremos su palabra. Así es que quiero pedirle como meta, como prueba de su fe, comience a pensar en un alma para salvarle. Comience a pensar en una alma para salvarle. Y ahora sí, para esa alma haga un almuerzo, para esa alma haga fútbol, para esa alma haga una película, haga lo que sea hasta que lo salve. Una vez que lo salvó, déjelo ir. No, o sea, ya no lo malacostumbre. Todas las cosas que hacemos son solamente para coger a las almas, nada más. Pero no es para estar entretenidos nosotros en eso. ¿Creen que sea posible? Creo que en esencia es eso lo que hoy he tratado de poder compartirles. ¿Sí? No murmuremos, no juzguemos, sigamos sirviendo a Dios, sigamos trabajando, cumplamos las cosas que tenemos que cumplir, ¿sí? Y el Señor en su debido momento hará justicia a su modo, ¿sí? Que el Señor le pueda bendecir, que el Señor le pueda dar una bonita experiencia. La experiencia de la semana de oración no espiritualiza a nadie. La experiencia de la semana de oración solamente levanta conciencias, levanta vidas, pero quien espiritualiza es Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo. Espero que por la gracia de Dios usted hoy pueda volcarse de cabeza. Señor, quiero mejorar mi vida. Señor, quiero mejorar mi condición. Señor, anhelo servirte. Si he llegado a lograr eso, me sentiré muy contento, porque para eso me ha enviado el Señor, para nada más. Que el Señor le bendiga. Vamos a invitar a Anthony en esta noche. Él va a tener una adoración. Saben que las adoraciones son muy buenas. Y Anthony hoy nos va a demostrar cuán grande cosa Dios ha hecho por él. Buenas noches. La siguiente canción que va a cantar, que sea para la gloria de nuestro Señor Jesús y que podamos meditar en la letra.
En aquel momento que siento que has dado vuelta de tus horas de Cristo y mis brazos de tu aunque sientas que te ahogas en tanto amor, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá llevar sobre el mar a caminar. Un consejo, una palabra, una razón para escuchar. Aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Aquí estará. Sé que han habido muchos problemas en esta iglesia. Y no porque alguien me haya dicho. Sé que en esta iglesia han habido muchas cosas que han estado sacudiendo y minando la fe de muchos. Vuelvo, repito, y no porque nadie me ha dicho. Porque sé que en este mundo, a todo lugar que vayamos, vamos a tener problemas, vamos a ver diferencias. Pero sé que el Señor Jesús en esta semana nos ha dicho, no importa, sigamos avanzando en los caminos de Dios. Así es que no nos interesa saber qué problema está pasando en nuestra iglesia. Lo que sí nos interesa es orar por nuestra iglesia, orar por nuestros líderes, orar por nuestros hermanos. No nos debe interesar por qué cayó el ser humano, por qué cayó la chica, por qué hizo esto, por qué mintió, por qué lo que sea. No nos debe interesar eso de ahí. Nos debe interesar la salvación de las personas. Y para eso, cuán saludable es que usted y yo pidamos perdón por nuestros pecados primeros y por los de ellos. Intercedamos. Y Dios va a hacer que esta iglesia crezca. Dios va a hacer que esta iglesia se una. Vamos a orar. Les invito a ponernos de pie para poder orar. Bendito Padre y Señor que estás en lo alto del cielo, hemos concluido, Padre, de que aún a pesar de que tengamos problemas como iglesia, seguimos siendo tus hijos. Corinto fue una iglesia maravillosa en sus inicios, pero al cabo de poco tiempo se hacía pedazos porque no había alguien que dé un centavo por sus miembros. Habían perdido la noción de ser, se habían convertido en un lugar de libertinaje, en un lugar de tapapecados, cubre errores. Pero aún a pesar de eso, Dios, tú permitiste que el apóstol Pablo, inspirado por ti, envíe una carta de amonestación, pero llena de amor, porque quería salvarles, porque tú podías haber dejado a que esa iglesia ahí se pierda, porque ya estaba perdida. Pero así como tú trabajaste para poder levantar, ahora tenías que trabajar, Dios, para poder restaurar. Y querido Señor,
tú trabajaste mucho para que nosotros lleguemos a ti. Pero nosotros, Padre, nos hemos dañado, hemos caído en el libertinaje, nos hemos hecho insensibles, nos hemos hecho de la vista gorda, hemos cubierto multitudes de pecados, Padre, trayendo deshonra a tu nombre. Padre querido, a veces ya no nos hemos creído, ya hemos pensado que hemos dejado de ser tu pueblo. Pero al meditar en tu palabra nos hemos dado cuenta de que tú siempre tuviste un pueblo remanente que te servía, aún a pesar de... Señor, no permitas que caigamos. Por tu gracia hemos tratado de mantenernos firmes en las cosas que tú nos has enseñado, pero no permitas que caigamos de aquello. Danos fuerzas para poder continuar en el camino que nos has trazado y poder dar la mano a aquellos que han caído. Nos entregamos en tus manos, querido Dios, y merecidamente te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.